Seguramente hayas escuchado la historia de Noé y el arca muchas veces, ¿verdad? Una narrativa que dura generaciones y que se ha convertido en casi un símbolo universal de fe y obediencia a Dios. La imagen de un hombre justo, elegido en medio de una humanidad corrompida, construyendo un vaso gigante bajo comando divino, siempre nos trae un sentido de esperanza en la cara del juicio. Los animales marchando en pares, el cielo oscuro bajo lluvias torrenciales, el arco flotando sobre un mundo devastador, y, finalmente, la promesa de un nuevo comienzo bajo la bendición de Dios. Todos estos elementos componen la versión más conocida y repetida de la historia. Sin embargo, detrás de esa narrativa familiar hay capas de misterio raramente exploradas. La historia bíblica no es solo una historia de sobrevivencia, sino también un profundo recuerdo de justicia, exclusión y juicio. Entre los detalles menos conocidos es la revelación inesperada de que no todos los seres fueron ofrecidos la oportunidad de entrar en el arca. Mientras cada criatura se había dado la oportunidad de preservación, hubo aquellos que fueron desesperadamente dejados, como si su presencia no pudiera coincidir con el plan de renovación que Dios había establecido para la tierra. Este aspecto levanta preocupaciones profundas. ¿Quiénes eran esos seres? ¿Por qué, en un escenario en el que incluso los animales más sencillos encontraron alquiler, algunas criaturas fueron rechazadas? ¿Qué era tan grave en su naturaleza que justificaba una exclusión definitiva del propósito divino? Estas preguntas nos llevan a entender que la flota no fue solo un acto de destrucción, sino también una selección espiritual y simbólica, donde la pureza, la obediencia y la fe eran los criterios para la continuación de la vida. Entre los excluidos estaban el Nefilim y los ángeles caídos. Estas entidades no fueron superadas por su oportunidad, sino rechazadas por un directo comando de Dios. El libro de Génesis, capítulo 6, nos lleva a uno de los episodios más oscuros y enigmáticos de las Escrituras, los llamados hijos de Dios, que descienden y llevan a las mujeres humanas, juntándose con ellas en un acto de rebelión contra el orden divino. De esa unión ilícita salieron seres híbridos, conocidos como Nefilim, gigantes que no solo eran impresionantes en su estatura, sino que trajeron el marco de corrupción espiritual y moral. Estos gigantes no se recordaron por su bien o justicia, sino por el miedo y la destrucción que causaron. Se convirtieron en guerreros violentos, hombres renombrados no por sus actos nobles, sino por la brutalidad que propagaron en la tierra. Su propia existencia fue un enfrentamiento a la creación original de Dios, una ruptura directa de la armonía del Edén, donde todo había sido hecho muy bien. Ellos eran una distorsión viva, un recuerdo de cómo la humanidad, al dar espacio al pecado, podía brindar consecuencias que iban más allá de la comprensión natural. La presencia de los Nefilim y los ángeles caídos reveló lo lejos que la tierra se había ido de su propósito original. No fue solo corrupción individual, sino una contaminación colectiva, capaz de influir en generaciones enteras. Ellos simbolizaron una rebelión en dos fronteras, los ángeles que abandonaron su lugar en el cielo y los humanos que se permitieron seducirse por alianzas prohibidas. Esta combinación resultó en una generación marcada por violencia, degradación y una absoluta ausencia del temor a Dios. Y es precisamente en este escenario que la ruptura se convierte en comprensible no solo como unción, sino como una medida de purificación. Si los animales y los humanos comunes encontraron un lugar en el arco como parte del plan de preservación, los Nefilim y los ángeles caídos, por su propia naturaleza, nunca podrían ser incluidos. El arca no sería un refugio para la corrupción, sino un vehículo de esperanza y restauración. Detrás de la presencia de los Nefilim había una fuerza aún más oscura, la influencia de los ángeles caídos. Estos seres celestiales, creados para servir y glorificar a Dios, habían conocido la perfección de su presencia divina, pero decidieron rebelarse contra la autoridad de los creadores. Abandonando el propósito por el que fueron creados, se sumergieron en la oscuridad de la desobediencia, cargando con ellos un legado de caos y corrupción que se expandió a través de la tierra. Su elección no fue solo una falla personal, sino un movimiento que alteró el curso de la historia humana, introduciendo un tipo de mal que no podía ser ignorado. Estos ángeles caídos no permanecieron como observadores distantes. Se convirtieron en jugadores clave en una historia de destrucción, actuando de manera directa y deliberada. Uniendo con las hijas de hombres, cruzaron fronteras sagradas, produciendo seres híbridos y arruinando el orden establecido por Dios. Pero sus acciones no terminaron allí.
Influyeron en todas las culturas, promovieron la violencia y alimentaron prácticas perversas que llevaron a la humanidad más lejos y lejos de la verdad. Donde había luz, instigaron la oscuridad. Donde había paz, soñaron con la guerra. Donde había esperanza, distribuyeron decepción. El apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, verso 4, nos recuerda que el juicio de Dios no tardó en estos ángeles, porque si Dios no salvó a los ángeles que sintieron, pero los envió al infierno y los trajo a cadenas de oscuridad, para ser reservados para el juicio, este recuerdo bíblico muestra que aunque una vez disfrutaron de la gloria, su destino fue cerrado por la rebelión. Estaban impresionados, esperando el día en el que todo mal será juzgado definitivamente. Esto nos ayuda a entender que la inundación, más que una catástrofe natural, fue parte de un plan mayor de purificación, donde Dios demostró que nada escapa de su justa regla. Fue precisamente por esta razón que ambos los Nefilim y los ángeles caídos no tenían parte en el plan de preservación de la vida. Representaban la verdadera esencia de la rebelión y la distorsión de lo que Dios había creado en perfección. Su exclusión no fue una decisión arbitraria, sino un acto de justicia divina para asegurar que la corrupción no fuera llevada a la nueva fase de la humanidad. El arca no sería un alojamiento para la desobediencia, sino un espacio sagrado de protección y un nuevo comienzo, reservado solo para aquellos que estaban dentro del propósito establecido por el Señor. Mientras Noé y su familia entraron al arca, cuidadosamente observando cada detalle de las instrucciones divinas, y mientras los animales de cada especie tomaban sus lugares designados, los seres corruptos quedaron afuera, completamente rechazados. La escena es rica en simbolismo. Dentro del arca había la promesa de la vida, pero afuera había la certeza de la destrucción. No había más espacio para negociación, porque la decisión no vino del hombre, sino de Dios mismo. Y el documento bíblico muestra un detalle de impacto profundo. En Génesis, capítulo 7, versículo 16, se registra que fue Dios mismo quien cerró la puerta del arca. Este gesto muestra que no fue Noé quien decidió cuándo la oportunidad de la salvación terminaría. El Creador, en su soberanía, determinó el momento exacto en que la gracia cesó y el juicio comenzó. Desde ese momento en adelante, no había regreso, ningún llanto poderoso suficiente para abrir la puerta, solo la certeza de que el momento del arrepentimiento había llegado a su fin. Cuando las aguas empezaron a caer de los cielos, los Nefilim y los ángeles caídos enfrentaron su final de destrucción. Ellos, que una vez se vieron poderosos e invencibles. Gracias, hasta la próxima.